Hola, sean bienvenidos de nuevo al canal Armando Simulaciones. El día de hoy con una breve introducción de qué es un modelo termodinámico. Como hemos hablado todas estas ocasiones, a la hora de simular siempre les mencionamos, utilizamos este modelo termodinámico. Bueno, ahora les daremos una breve introducción de algunos que existen en DWSim, además de una breve explicación. Bueno, para comenzar, ¿qué es un modelo termodinámico? Bueno, es una representación matemática que se utiliza para predecir las propiedades y el comportamiento de una sustancia o mezcla que está bajo algunas condiciones como pueden ser la temperatura, presión y composición. Su principal función en la ingeniería es calcular el equilibrio de fases, es decir, predecir cómo se distribuirán los componentes entre las fases, como puede ser el líquido vapor, que coexisten en el equilibrio. Esto es fundamental para diseñar y operar equipos de separación, como lo han visto en sus clases, como pueden ser intercambiadores de calor, columnas de destilación y reactores, como es lo que hemos estado viendo. Bueno, la primera que tenemos va a ser la ley de Raoult. La ley de Raoult es un modelo termodinámico simple que establece una relación lineal entre la presión de vapor de un componente en una solución líquida ideal y su composición. Postula que la presión parcial de un componente en la fase de vapor en equilibrio con la solución es igual al producto de su fracción molar en la fase líquida por la presión de vapor del componente puro a la misma temperatura. Es un modelo realmente sencillo para describir condiciones vapor líquido en equilibrio. No suele requerir parámetros ajustables. Usualmente se usa nomás para comparar contra la idealidad o para cuando realmente están iniciando en aprender estos modelos termodinámicos. Pero es un modelo no tan bueno debido a que se tienen que hacer suposiciones como que las fuerzas intermoleculares de A y B son iguales a las de las moléculas A con B y B. O sea, tienen que ser moléculas muy similares realmente para funcionar. Tampoco se consideran reacciones. El segundo modelo sería el Chau-Sider, el cual es un método semi-empírico publicado en 1961 para predecir equilibrios vapor-líquido en una mezcla que contiene componentes hidrocarburos y no hidrocarburos, especialmente hidrógeno. Este es un método híbrido que combina una ecuación de estado para la fase de vapor con un modelo de coeficiente de actividad para la fase líquida. Bueno, el enfoque híbrido en la fase de vapor se utiliza una ecuación de estado para calcular los dichos coeficientes de fugacidad del vapor. En la fase líquida utiliza la teoría de solución regular para calcular coeficientes de actividad. Esto es la base del método y lo distingue de otros. Esto está basado en parámetros empíricos, incluye parámetros específicos para cada componente que se obtuvieron un ajuste extenso de datos experimentales. Estos parámetros dependen de la temperatura reducida y el factor acéntrico de cada componente. El diseñado para hidrógeno es una de sus mayores fortalezas, es que fue correlacionado específicamente para manejar el hidrógeno en mezclas de hidrocarburos, algo que los modelos puramente cúbicos en la época no hacían bien. Alcance de presión fue desarrollado para ser aplicable a presiones moderadas y altas, típicas en operaciones de refinería. El siguiente modelo es Redlich-Kwong. La ecuación de estado es un modelo termodinámico cúbico. Representa una mejora fundamental de la ecuación antigua, que es la Redlich-Kwong normal, al introducir una dependencia funcional con el factor acéntrico con el parámetro de atracción, lo cual la vuelve mejor prediciendo equilibrios líquido-vapor que las otras ecuaciones. Entonces, entre sus ventajas está la forma cúbica, el que considera parámetros como las temperaturas y presiones críticas, tiene un factor acéntrico que se relaciona con su temperatura, es relativamente preciso y usualmente se usa para mezclas binarias. Bueno, el siguiente es Ben Robinson. La ecuación de estado Robinson es un modelo termodinámico cúbico publicado en 1976. Fue desarrollado específicamente para mejorar la precisión de la predicción de propiedades líquido-vapor, especialmente las densidades de la fase líquida y los equilibrios vapor-líquido. Esto en sistemas que contienen componentes no polares y ligeramente polares, incluyendo hidrocarburos y gases comunes. Bueno, en las características encontramos la fase cúbica, al igual que las ecuaciones de Van der Waals y Sauer-Rietveld-Swan, es una ecuación cúbica en el volumen, lo que facilita su resolución matemática. La mejora precisión de densidades fue diseñada para proporcionar estimaciones más precisas de la densidad de la fase líquida en comparación con su predecesora, la ecuación de Sauer-Rietveld-Swan. Lo siguiente que tenemos es la ecuación de Wilson. Aquí empezamos ya con ecuaciones un poco más fuertes.
Penn Robinson es buena, realmente buena para mezclas de hidrocarburos sencillos. La ecuación de Wilson es un modelo termodinámico utilizado para calcular los coeficientes de actividad de componentes de mezclas líquidas no ideales. Se basa en la teoría de la solución local, que supone que la composición local alrededor de una molécula es diferente de la composición global de la mezcla debido a la diferencia de las energías de interacciones moleculares. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera que una especie I puede estar relacionada con una especie J o con una especie I, mientras que la J puede estar relacionada con la especie J o una I. Entonces, se considera que es más probable que esté relacionado con la molécula. Esto depende puramente de la energía de interacción entre ambos compuestos. Tiene una formación matemática bastante buena. Es excelente para desviaciones positivas de la ley de Raoult, donde las fuerzas intermoleculares son más débiles que entre moléculas iguales. Lo que sí es malo de esta ecuación es que, de este modelo termodinámico, es que no funciona para equilibrios líquido-líquido, o sea, donde se forman dos fases líquidas. Entonces, para eso se necesita otro modelo diferente. El modelo NRTL es una ecuación termodinámica utilizada para calcular el coeficiente de actividad de componentes en una mezcla líquida no ideal. Está basado en el concepto de que las moléculas en una solución no se distribuyen de manera completamente aleatoria, debido a diferencias de tamaño e interacción energéticas. Entre sus características es la flexibilidad, puede modelar sistemas con desviaciones positivas y negativas de la ley de Raoult e incluso la formación de dos fases líquidas. El fundamento teórico se deriva de la teoría de los fluidos y considera la no aleatoriedad en la distribución de las moléculas, y la aplicación que tiene es aplicable a sistemas tanto completamente miscibles como parcialmente miscibles. Luego tenemos Uniquac. Uniquac y NRTL son de los modelos más eficientes que hay. Uniquac es un modelo termodinámico para predecir coeficientes de actividad basado en la teoría de la composición local como la de Wilson. Es un poco más teórica e introduce el concepto de que la energía de una mezcla depende de su composición, el tamaño y la forma de las moléculas junto con sus energías de interacción. ¿Cómo lo divide? Lo divide en las contribuciones de dos términos: la combinatoria, que referencia al volumen y al área, junto con el tamaño de las moléculas, mientras que la residual tiene que ver con las energías de interacción molecular. Utiliza parámetros muy específicos para ajustar con datos experimentales y que se vuelva mucho más preciso este modelo. Es muy flexible, puede modelar casi muchas cosas, desde positivas tanto negativas las desviaciones, y a diferencia de Wilson también puede con el equilibrio líquido-líquido, entonces puede con mezclas inmiscibles. El modelo Uniquac es una versión predictiva del modelo Uniquac. Su principio fundamental es que las propiedades de una molécula pueden estimarse sumando las contribuciones de los grupos funcionales que las componen. Dentro de las características, no se necesita parámetros para pares de moléculas específicos, sino para pares de grupos funcionales. La mayor ventaja que tiene es su potencial predictivo. Puede predecir el equilibrio de las fases para mezclas de las que no se tienen datos experimentales, siempre que se conozca la estructura molecular de los componentes y se tengan los parámetros de interacción de los grupos funcionales involucrados. Tiene una misma estructura que Uniquac. También divide el coeficiente de actividades en una parte combinatorial y otra residual. Y la base de datos requiere una extensa base de datos de parámetros de interacción entre grupos funcionales que se han ido ampliando y refinando con los años. Bueno, con esto podemos decir que finalizar la presentación, pero queremos dar unos consejos. Y es que aunque los modelos termodinámicos entre Uniquac y NRTL son los mejores, y uno se podría preguntar, entonces, ¿por qué usar los otros? La respuesta es sencilla. Cada modelo termodinámico tiene un tiempo de cómputo, dependiendo de qué tan rigurosas son las ecuaciones que debe resolver. Entonces, a veces, para que no se tarden tanto las soluciones, usamos un modelo termodinámico que fue creado específicamente para una situación, como Penn Robinson. Penn Robinson, a pesar de que no es el mejor modelo termodinámico, es muy usado para sistemas simples en los que suele haber vapor o líquidos bastante sencillos o en mezclas polares.
Bueno, con esto terminaríamos. Sería todo y muchas gracias.